El día de hoy estamos en una fábrica de transformadores marca Intecri. Hicimos un pedido de un transformador de 112 kVA para una empresa mineral. El ingeniero Ferney nos va a explicar el proceso de la fabricación del transformador. El que ustedes ven pegados allá arriba donde lo están viendo, en ese transformador es lo que hacen ellos, generar la energía para que nos llegue a nosotros a la casa. Ingeniero, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Robert, ¿cómo está? Bueno. Ingeniero, necesitamos que usted nos explique más o menos y que nos haga un acompañamiento en la fábrica de cómo se inicia este proceso. Bueno, como Robert dijo, se inicia con un pedido que lo realiza él, transformador de 112.5, 13.200 voltios de entrada, 440 la salida. Lo primero que se hace es que se genera una orden de trabajo con una hoja de vida para la parte de fabricación del tanque y la otra hoja de vida para la fabricación de la parte activa o transformador. El tanque se hace todo acá en la planta. Las láminas llegan en medida de ferretería, que son 240 por 122. Se hace el corte, la máquina de corte, se hacen las perforaciones y se hace el doblez. Luego de que está construida, se pasa a la parte de soldadura, se ensambla toda. Cuando está en este punto, se le hacen unas pruebas de sellamiento, que quede totalmente las soldaduras totalmente selladas, que no quede con fugas, y de allí pasa a la parte de pintura donde se le da el terminado. ¿Ese tipo de pintura es qué tipo de pintura? ¿Puede ser cualquier pintuco? No, la pintura es especial, se utilizan dos pinturas. Para la base es una base anticorrosiva epóxica que es aislante, y el terminado es en poliuretano. La pintura tiene que ser de un grosor de 124 micras con un nivel de aislamiento de 2500 voltios. Listo, ingeniero, perfecto. Igual me dicen que estos transformadores van certificados por la UNAC, ¿cierto? Para fabricar un transformador hay que tener dos certificaciones. Una que es la del sistema de gestión de calidad, con la ISO 9001-2015, y junto con esa certificación se genera una certificación RETI. La certificación RETI tiene varias normas que hay que cumplir. Para los transformadores trifásicos es la NTC 819 y para los transformadores monofásicos, que son los redonditos de dos cachitos, es la 819. Entonces, esas dos normas son hechas por la UNAC y nos da pues como el derrotero para hacer la fabricación de cada equipo encima del computador. Muchachos, si ustedes han visto los videos anteriores míos, recuerden que la otra vez destapamos un transformador que estaba botando aceite por un borne de estos y el aceite llegaba por acá. Llegaba por aquí, estaba casi agotado, ¿se acuerdan? Si no, pues síganme en la página que ahí está. Entonces, lo que hicimos nosotros fue cambiarle este empaque así, pero este es el copo interno del transformador, listo. Para mejorar el sello de nosotros, hicimos esta canancita, entonces aquí va el empaque. Entonces, cuando llega esa presión, no se corre el empaque y no hay botamiento. ¿Sabes? Eso es para detener, para que no se corra el empaque. No se corra el empaque y no haya botamiento de aire o aceite. Pero normalmente el aceite llega ¿a qué nivel? Al nivel del transformador que es acá. Entonces, el aceite tiene que estar 4 centímetros por encima del conmutador. Ahora miramos uno destapado para que miren dónde debe quedar el aceite. ¿Y por qué? Porque si el conmutador no tiene aceite, se va a saltar. Va a ser arco la corriente entre el tanque y el conmutador y se quema el transformador automáticamente. Esa es la cinta penetrante. Esta tinta penetrante, esa tinta se traspasa para el otro lado, pero solamente se ve con una luz ultravioleta. Si nosotros le ponemos una luz ultravioleta y si hay un poro, se muestra por donde está. Ahí son las pruebas que le hacen. Esa es la prueba de hermeticidad. A estos tanques pequeños es así. Ya los tanques grandes, como el que tengo acá que están pintando, ese sí toca meterle sobrepresión. Con ese molde hacemos las obleas para los radiadores. Luego se soldan dos y sale un radiador, ¿cierto? Se soldan dos acá, se hace la soldadura y salen dos. Entonces tenemos esas medidas. ¿Ese es para transformadores de cuánto para arriba? Por ejemplo, al 225 le estoy haciendo ya a los pedestales, es el más grande, que ahorita vemos uno, que es de un metro, y de 1 metro, de 80, de 60, de 50. ¿Pero esto solamente es para línea trifásica? No, los monofásicos también tienen radiador a partir de 50 kVA monofásico. Okay. Tienen un radiador de dos obleas de aquellos, de 40 centímetros. Y de ahí para arriba, aumentando potencia, se van haciendo radiadores. Se buscó porque es que Juan Manuel, el gerente, decidió meter un nuevo producto que es el transformador de 300 kVA. Entonces, ese transformador se hizo un prototipo, ya fue a pruebas, pasó todas las pruebas y se hizo con este radiador. Ya lo tenemos certificado para entrega. Certificado para entrega y está entrega inmediata en este momento. Esto es una cizalla hidráulica. La función es cortar lámina. Entonces, uno le da la medida en milímetros del corte que haya que hacer. Por ejemplo, 50. Me lo mueve. Ahí está bien. Entonces, por ejemplo, 50 milímetros, le damos Enter, la prendemos y el tope se va a mover hasta 50 milímetros. Ahí ya llegó a 50 milímetros. Entonces uno mete la lámina, se asegura de que no haya nadie cerca de ella y se hace el corte. Corta láminas hasta grosor de 4.5 milímetros. Esa que cortamos es de 2.5 milímetros. Entonces aquí hay un tope que abre la tijera se abre y se cierra, entonces acá hay un tope, entonces uno calcula más o menos, cuánto es el espesor del calibre de cada lámina, lo pone en el tope y sale el corte. Este es el corte que hicimos, de 50 milímetros. No, es perfecto, no falla.
Entonces, cuando se hace el proceso de fabricación, ellos tienen las medidas de los transformadores, hacen los cortes, luego pasan y los perforan y luego los doblan, que es la otra maquinaria, que es una dobladora de cortina. Funcionan muy parecido. Se enciende, se pone a cargar, ¿cierto? Entonces se le da la medida de usted va a hacer el doblez. Vamos a hacer un doblez de 5 centímetros, de 50 milímetros. 50, ahí está. ¿Sí? Entonces ella igual mueve los topes hasta 50 y llegamos con nuestro tope, llegamos acá, frácteles. Entonces vamos a doblar esa lámina a 90 grados. Ella ya está programada para hacer a esa medida de 90 grados. Entonces aquí baja y hace el doblez. Hace la presión y ahí queda el ángulo de 90 grados. Queda un ángulo perfecto. Un ángulo perfecto de 90 grados. Entonces se puede doblar hasta, de fondo hasta 1,20 y de largo es el largo de la máquina. Esto es una prensa hidráulica. Entonces lo que hace ella es meter presión. Entonces ella baja hasta 20 toneladas. Es una prensa de 20 toneladas. Entonces ya lo que hace es hacer las figuras de las perforaciones de los transformadores. Entonces aquí se mete la lámina y se hace la perforación. Entonces se le mete hasta 20 toneladas para que echa la perforación. Ahí en 20 toneladas se sube. La capacidad es hasta 70, pero solamente la tenemos que calibrar hasta 20. Sí, lo suficiente para romper. Estas son máquinas para perforar, perforadoras, todas son para perforar. Entonces se dobla, se corta, se perfora, se dobla y se solda. Luego de que se solda, va a pintura. Entonces aquí nos queda hecho la primera parte, es el tanque del equipo. Queda listo, así de eso ya Pintado, pero se ponen allí. Estos son sí, calidades viejas, ya sí, es como ya, para recuperar. allí ya salen pintados. Pero sí, salen más o menos así, pintados y ya listos para ponerle los accesorios. Los accesorios y el transformador. Hacer el encube, la parte nada más se llama incubar. Este era el tanque de agua lluvia. Este tanque es toda esa bala de acá. Y la suben del agua lluvia, la recuperan y la tiran acá y sale ahí. Y ya esto lo utilizan para hacer lavados. ¿Dónde fuimos? Metas un nadito ahí. Sí, yo me he metido. Es una vez que se ¿Es bajito se o hizo, qué? No. y uno como una 50. Ah, no, siempre. ¿Estaba seco o qué? No sé, estaba secándose, sino que se le hizo un roto. Entonces está perdiendo agua. Entonces tocó vaciarlo y meternos a sellarlo. Bueno, este es un tanque que me comentan de que es toda esta sala, te recuperaron el agua lluvia, cae aquí por ese tubo gruesotote de 6 pulgadas y entra al tanque. Y ese la recuperan por una motobomba, la suena a un tanque de 1000 litros para hacer los lavados de todo este sistema, de tapas, de todo eso. O sea que no gastamos agua potable ni nada, sino agua lluvia. No, un transformador se compone de una parte mecánica, que fue la que vimos ahorita, de la fabricación del tanque, y la parte eléctrica, que es el núcleo y las bobinas. Esto es un núcleo. Estos núcleos son en un material que se llama acero al silicio, es un semiconductor. Ese es un núcleo de un transformador de 30 kVA. Ahorita vamos a ver uno incubándose. Este transformador, este núcleo, está aquí para hacer unas pruebitas. Este núcleo, si no lo hacemos acá, se lo mandamos a hacer, pero el diseño es de nosotros. Entonces usted le manda al fabricante del silicio los diseños y él se lo construye con el diseño que usted mande y nos lo reenvía otra vez. Anteriormente Esa es la única cosa que ustedes no hacen. Sí, anteriormente lo hacíamos acá. Lo que pasa es que importar el silicio se volvió muy difícil. Entonces hay unas compañías especializadas en importar silicio y hacen también la construcción de los núcleos. Entonces es un proceso que se puede tercerizar. Entonces en ese momento se está haciendo ese proceso. Se hace con una empresa china, se hace aquí en Colombia con 2 empresas, que una se llama Frana Internacional en Bogotá y en Medellín con CM SAS, que son las empresas que hacen esta fabricación. Luego de que se tiene el núcleo se construye la bobina. La bobina se construye de esta forma. Bueno, aquí está la zona de bobinado. Bobinadora de baja tensión. La baja tensión siempre es en un calibre muy grueso, en fleje o platinas. Y la bobinadora de alta tensión, que es la bobina en alambres delgados, en calibres desde el 23 hasta el 12. Y en esta se hace ya el calibre 8 hasta flejes en aluminio como este. La bobina se parte en dos. La baja tensión, que es esta, que es la parte donde sale el 220, el 110, el 440, ¿cierto? Eso se llama serie 1.2 kilovoltios. O sea, aquí solamente puede salir hasta 1.2 kilovoltios según la normatividad. Y esta parte de acá es la serie 15. Pueden salir solamente hasta 15.000 kilovoltios. Ya para los que son a 33.000 es otra serie, es otra norma. Entonces también se hacen, pero pues en ese momento no tengo. Esta serie 15 se hace en un alambre más delgado. Entonces por aquí van a pasar 13.200 voltios y aquí van a salir 220. Esto anteriormente se hacía en cobre, ¿por qué nos pasamos a aluminio? Lo que pasa es que el cobre se vuelve muy costoso, entonces es para rebajar el costo del transformador. Un kilo de este aluminio puede costar 26.000 pesitos el kilo. Un kilo de cobre en ese momento está costando 90.000 pesos. Pero igual si el usuario dice, no, yo quiero el transformador en cobre, sí, lo seguimos fabricando sí, en cobre bajo pedido especial. Bajo pedido especial y pues el usuario se le dice que es el 40% más del valor que es de lista. O sea, nosotros tenemos una lista de precios, sobre esa lista es el 40% más. Sí, es el cobre. Perfecto, ya sabemos, si lo queremos en cobre, hay que pagar más bueno, más resistente, ¿cierto? ¿Qué beneficios tiene?
Anteriormente, el aluminio no era tan bueno, ¿cierto? Como el cobre se volvió tan caro, el aluminio mejorado. Entonces, por ejemplo, este aluminio queda casi una aleación entre aluminio y otros metales, y este aluminio pues, se puede doblar, no se rompe, es un muy buen aluminio. Y lo mismo con el alambre, que viene también ya esmaltado con doble capa, entonces es muy bueno también. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que los transformadores se vuelven más grandes, más robustos, porque por ejemplo, un transformador que necesita un alambre calibre 20 en cobre necesita el doble del área en aluminio, entonces se vuelve más grande. Entonces los transformadores han crecido, es por eso, porque son en aluminio. Entonces para la misma capacidad tiene que ser un poquito más grande el tamaño. Ingeniero, entonces la garantía de este aluminio al de cobre es... No, la garantía es la misma que la fabricación de nosotros, ¿cierto? Ya. Es de 2 años de garantía. ¿Qué puede ser mejor? Puede generar menos armónicos el cobre que el aluminio. Entonces, para equipos de precisión, por ejemplo, el aeropuerto de Bogotá, nosotros hicimos transformadores y todos son en cobre, porque ellos necesitan para los radares baja impedancia. Entonces, la impedancia sí baja mucho con el cobre. Pero la verdad, yo le digo que es lo mismo. O sea, es casi igual. En este momento, construir un transformador en cobre aluminio es lo mismo. Bueno, muchachos, ya lo oyeron del ingeniero, el que fabrica. No tiene ningún problema de ser cobre o aluminio. Más costoso, pero bueno, hace la misma función, tenemos la misma garantía y va a funcionar igual, lo mismo. Sí, igual la CREC, que es la Comisión de Regulación de acá de Colombia, dio como vida útil de un transformador 20 años. O sea, esa es la vida útil según la CREC de un transformador. Por eso las electrificadoras están bajando todos los transformadores que tienen más de 20 años. Que tienen más de 20 años los están bajando por transformadores nuevos. Se hace la bobina, se hace como la unión, el ensamble entre la bobina y el núcleo. Eso se llama ensamble. Este es el horno. Son hornos. ¿Por qué el horno, ingeniero? ¿Por qué necesitamos meter a ver, la bobina al horno? como ustedes ven, los transformadores están hechos de una fibra. Esa fibra es un papel sellado. Entonces lo que pasa es que el enemigo número 1 de los transformadores es la humedad. Si un transformador ingresa humedad, lo más seguro es que se va a quemar. Entonces los hornos es para mantener la humedad por fuera del papel. Y porque si el papel se humedece, puede haber corto entre las capas de la bobina y el papel y se quema el transformador. Entonces ya luego que están las bobinas, se juntan las 3 bobinas, el núcleo que vimos ahorita y se ensambla. Y ya queda lo que llamamos muñeco, y ese es lo que es en sí el transformador, la parte eléctrica. Luego de que sale del horno de un curado de 12 horas a 120 grados, se mete al tanque. Son 2 transformadores. Entonces este es un transformador que está en proceso de encube. Encube es cuando ya se encuentran el tanque que vimos en la fabricación al principio y el transformador en tal. Entonces ya tiene aceite. El transformador, este es el conmutador, el que les decía que tiene que ir cubierto 4 centímetros por arriba, ese es el nivel, porque si no está cubierto estas conexiones, pueden hacer arco entre ellas y el transformador se quema automáticamente. Entonces el transformador está en proceso de encube, falta colocar los accesorios acá, los empaques y acabar de completar el aceite y queda listo. Es un transformador de 30 kVA, como el núcleo que vimos ahorita, de la bobina que vimos ahorita. Entonces este es el conmutador, las salidas de baja tensión y las salidas de alta tensión. Entonces está en proceso de encube. Se utiliza aceite eléctrico inhibido tipo 2. ¿Qué significa que sea inhibido? Que no se oxida. ¿Por qué? Porque como es un aceite que no tiene movimiento, entonces al estar quieto empieza a generar óxido y se pone amarillo y empieza a perder las cualidades dieléctricas. Entonces tiene que ser inhibido para que no se oxide. Aquí también se realizan mantenimientos a los transformadores. Por ejemplo, este es un transformador que les trajeron y viene del Parque del Café, Centro Recreacional Parque del Café, ¿cierto? En Montenegro. En Montenegro. Y entonces le hacen mantenimiento. ¿Qué mantenimiento le hacen a eso, ingeniero? El transformador se destapa, se le saca el aceite, se desencuba, o sea, se saca todo, se le hace renovación de pintura y vuelve y se le echa el aceite. Este transformador es muy especial porque no es atornillado, sino que es soldado. Entonces la tapa no viene con tornillo, sino que es una soldadura. Es una tecnología antigua de magnetrón. Entonces el transformador en ese momento está presentando un salto. Entonces tocó volverlo a destapar, porque en el laboratorio mostró que estaba saltándose. Se vuelve a destapar y vuelve y se revisa dónde está el salto. Entonces, este transformador es muy diferente a los que se hacen aquí, ¿cierto? No, aquí también hacemos ese tipo de transformador que se llama transformador pedestal o tipo pad mount. Este transformador son tipo jardín que se colocan en los jardines de los edificios, de los bancos, en el Parque del Café, todos son tipo pad mount. Entonces es un transformador muy seguro. Lo que pasa es que son mucho más costosos y no necesitan instalarse en un poste. Va en el piso. Va en el piso y tiene que cumplir una norma RETIE, es la parte donde se instala. Entonces, esta es una fabricación de magnetrón antigua, de nosotros es este. Bueno, este es magnetrón, versión antigua de nuestros abuelos. Y esta es la versión nueva, 2026. Este es el de nosotros. Vean la diferencia, muchachos. Este es el de nosotros. Este es el de nosotros, este es un transformador ya marca nosotros. Tengo otro ya, de 112. Ahora, este es un transformador tipo. De esos hay varios tipos, que ese es tipo radial modificado. En la parte de abajo van los DPS, por la parte de arriba se alimenta. Y esta es la parte de la baja tensión, que va hacia las casas. Este va para un conjunto en Armenia. Y es mucho más seguro porque tiene compuertas, está asegurado. Sí, en teoría pues uno podría estar
encima del transformador cuando está funcionando y no pasa absolutamente nada. También está certificado. Entonces el transformador queda terminado así como está este. Este transformador ya está terminado y de aquí pasa al laboratorio. En el laboratorio se hacen las pruebas de rutina, que son 7 pruebas de rutina que se le tienen que hacer según la normatividad y las tiene que aprobar para expedir un certificado, un protocolo de pruebas y se pueda instalar con seguridad. Bueno, aquí ya tenemos el transformador listo para las pruebas, ¿cierto, ingeniero? Para dar el último punto, si quedó bien ensamblado, si quedó bien conectado y todo, para poderlo llevar a terreno e instalar. Listo, entonces ya sería como hacerle las pruebas, ¿cierto? Vamos a hacer las pruebas. Cuando llegan los transformadores para reparar, como es este transformador de 112 que llegó, se hace pues acá en esta área, que es un área donde se puede derramar aceite, ¿cierto? Porque esto va a dar a un tanque que luego se limpia. Entonces, los transformadores cuando se desbaratan, el papel queda contaminado, entonces se hace una exposición especial con ese papel, con una empresa especial que la dispone, el aceite lo mismo, el transformador va a estas áreas que es donde se escurre y se hace la reparación. Nosotros reparamos todo el transformador, no reparamos una sola bobina, para dar una garantía de 18 meses en la reparación. Entonces el transformador ahorita, este transformador el lunes, lo van a destapar, le van a sacar el aceite, lo van a poner allá, lo van a desensamblar, se recupera una parte del material en baja tensión, la alta sí se hace nueva, y se vuelve a empacar y se vuelve a poner a funcionar otra vez. Eso es una reparación del equipo. ¿Y le equipo. hacemos mantenimiento a cualquier marca de transformador? A cualquier marca de transformador, a cualquiera. Han llegado hasta que no son de acá de este país fabricados y también se les hace la reparación, el mantenimiento. A los transformadores se le hacen las siguientes pruebas. Se le hace una prueba de resistencia de aislamientos con este equipo que se llama Megger. Él inyecta 5000 voltios y verifica que los aislamientos estén secos, no haya humedad. Esa prueba es muy importante. Cuando los transformadores llevan mucho tiempo instalados sin ser conectados, adquieren humedad. Antes de energizarlos, habría que hacerles esta prueba para garantizar que funcionen. Si no, se pueden quemar por absorción de humedad. Luego se hace la relación de transformación, es verificar que los voltajes que estén correctos, 3200, 440, 3200, 220. Entonces la relación se la hace a todas las bobinas en las 5 posiciones del tap y se verifica que estén bien. Luego se le hace la prueba de resistencia de vanados. Resistencia de vanados es importante para verificar que las conexiones queden sólidas, no estén sueltas, no hayan soldaduras o algún cable suelto dentro del transformador. Este equipo, que es un microohmímetro, nos mide en ohmios la resistencia y en microohmios. Entonces, según el tamaño del transformador, tenemos una escala y nos dice si está bien o está mal. Luego que hacen esas pruebas con estos equipos, se le hace una prueba que se llama energización en vacío. Entonces, se le mete a cada transformador el voltaje por baja tensión. Por ejemplo, este que es 220, se le mete en 220, este es 440, se le mete 440, y con el equipo, con el Fluker, con un analizador de energía, se analiza la potencia y la corriente que está generando el transformador. Y luego se hace la prueba de cortocircuito, que es una simulación, como está ese conectado allá, que es una simulación que el transformador esté funcionando a plena carga. Entonces, para garantizar que la potencia que nosotros le ofrecimos al cliente del transformador sí sea la potencia real del equipo. Entonces ya con esa prueba nos damos cuenta, y con una tabla que nos da la norma, nos damos cuenta si el transformador está en ese rango de potencia y que es el que le estamos ofreciendo al cliente. Esas son las pruebas que se le hacen. Ya las demás pruebas son pruebas tipo, que son pruebas destructivas. Algunos clientes las piden. Entonces se hacen 2 pruebas tipo, que es tensión aplicada, que se hace con ese equipo, se energiza hasta 90.000 voltios y se energiza el equipo. Son 3 veces esa prueba en cada bobina por 1 minuto. Y se hace tensión inducida, que es con un generador de frecuencia, se sube hasta 400 Hz y se hace también esa prueba, la resistencia. Esos son para equipos de alta precisión, cuando lo compran para radares, para laboratorios, se hacen esas pruebas con el fin de que el aislamiento sea correcto para las pruebas que ellos van a hacer en sus equipos. Para hacer las pruebas de sobrepresión. Es el que... Se le metieron 15 PSI, vea que esta platina se hinchó. Y ese ya no sirve, sí, claro. No, pues no sé qué era ese patrón. Vea el radiador como quedó de grande para ese transformador. Pero tiene y ese ya es el prototipo funcional. Eso ya es como para ponerlo en pedestal, ¿no? No, sí, eso es el para el piso. Y este es el prototipo ya funcional. Este es el que tiene, este es el que pasa. O sea, tiene que llevar 2, ese y este. Ese para hacer las pruebas de aire, para sobrepresión. Y este para las pruebas eléctricas y demás. Entonces ese sí lo pueden vender normal porque sí, está bien. Está bien. Pero ese allí, es un tanque vacío. Me imagino que iremos a hacer transformador más adelante. Ese le pueden sacar piezas ya, pues todas las piezas sirven. Pero está bien grande. Ven. Sí. Prototipo. ¿Me lo llevo o qué? Lléveselo. Pesa como 1 tonelada. No cabe mi carrito ahí, no. Pero no, sí cabe, lo que pasa es que se le humilla. Sí, se me espata, me vuelve las llantas para un lado. Esta es una prueba de cortocircuito o simulación en plena carga del equipo de 150 kVA. Entonces, ¿qué nos muestra acá? La potencia a plena carga, que es de 6.5 amperios, que es el máximo que va a consumir por media tensión ese equipo. Entonces, al subir a 6.5 amperios el equipo, me va a dar una potencia relativa, que es de 152 kilovatios. Estos
1520 kilovatios, se refieren a la norma 1700 kilovatios. Entonces, un equipo para que sea de 150 kVA tiene que tener como mínimo 1700 kilovatios y ese está en 1500. Entonces, estamos un poquitico, es un poquito más de 150 kVA. Y nos da un voltaje de salida de un poquito más de 150 kVA. Y nos da un voltaje de salida de entrada por media tensión de 400 voltios. Esa es la prueba que se realiza para ver cuántas pérdidas tenemos nosotros en el cobre y si está cumpliendo con la normatividad. En este caso sí está cumpliendo y está bien el equipo, si es de 150 kVA. Bueno. Esa es una prueba en vacío. Es una prueba en vacío, es la prueba más peligrosa que nosotros hacemos. Un transformador es una máquina eléctrica que funciona en los dos sentidos. Si usted lo energiza por acá, te va a arrojar, en este caso, 220 voltios por acá. Si lo energizamos con 220 voltios por acá nos va a botar 13.200 voltios. Todos los transformadores funcionan igual. Funcionan así. Entonces, como esta prueba, vamos a tener 13.200 voltios acá. Entonces, vamos a tomar las medidas de seguridad, que es cerrar, hacer un encerramiento. Cuando lo energicemos, vamos a hacer en la parte de madera del laboratorio, que está aterrizada, y vamos a ver cómo se comporta el equipo. Eso lo hacemos es por seguridad, porque vamos a tener un voltaje de 13.200 cerquita. Entonces, van a hacer el encerramiento, conectan, subimos a la plataforma de madera que está aislada para que le puedan inyectar y salir aquí en los bornes primarios sale 13.200 voltios. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Este es el equipo analizador de energía, ¿no? Cuando le encendemos el laboratorio nos va a indicar unas luces rojas. Todo el personal de la planta sabe que cuando esas luces rojas están encendidas no pueden ingresar a esta área. Entonces aquí donde dice voltaje RMS vamos a subir hasta 220 voltios, que esa es ya el equipo. Aquí vamos a ver la corriente del equipo. Si el equipo tiene una corriente muy alta, paramos la prueba porque es un cortocircuito. Muy alto es que pase de 5 amperios. 120 voltios. 200 voltios. 220. Ahí estamos. Entonces, este es un equipo de 112.5. Bloqueamos acá y apagamos el laboratorio. Listo. 220 voltios. La corriente es de menos 1 amperio, 1.1 es lo máximo. Y la potencia es de 330 vatios. Esa es la potencia. Eso es lo que se va a consumir un equipo en vacío. Si lo conectamos y no hay ningún tipo de carga, eso es lo que consumiría un equipo de 0.9 amperios. Y 330 vatios, que es más o menos lo que consume una lavadora. Entonces, eso es lo que se consume el equipo sin funcionar, sin tener carga. Eso es lo que uno paga de la energía. 330 vatios funcionando 24 horas seguidas, más la carga que se le ponga. Entonces, este equipo está muy bueno porque un equipo viejito nos da unas corrientes muy altas. Entonces, lo que muchas veces yo le digo a Robert, que hay unos equipos de esta misma capacidad que aquí me dan 2.5 amperios, 3 amperios, no son eficientes porque te va a consumir mucho bateaje. Entonces, ustedes van a pagar mucho más energía. La idea es tener unos transformadores que tengan estas pérdidas para que su consumo energético sea menor. Cuando se hace medida por instalaciones de medida por medio. Se hace medida por medio, ¿cierto, Robert? Claro. Listo. No se olvide seguirme, CapiRobert, Facebook, TikTok, Instagram. Me buscan como CapiRobert. Aprendemos y enseñamos cositas. Aquí hay cositas para aprender y falta mucho. Muchachos, muchas gracias.